Continuamos viendo la parte del contrato. Llegamos en este caso al artículo 73, que establece que las prohibiciones de contratar se aplican al órgano de contratación competente y pueden extenderse al sector público correspondiente. El ministro de Hacienda y Función Pública puede ampliar los efectos de estas prohibiciones a todo el sector público a solicitud de la comunidad autónoma o entidad local correspondiente. Además, todas las prohibiciones deben comunicarse sin demora para su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector público. Y la inscripción caduca automáticamente después de 3 meses desde que termina su duración. Respecto a la fecha de efecto, las prohibiciones A y B surten efecto desde la fecha de la sentencia o resolución firme que las determina, o desde la inscripción en el registro correspondiente en otros casos. Se pueden además tomar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Finalmente señala el artículo que las prohibiciones por sanciones administrativas producen efectos desde la fecha en que la resolución sancionadora devino firme. El artículo 74 establece que los empresarios deben demostrar su solvencia económica, financiera y profesional para poder celebrar contratos con el sector público, según lo que determine el órgano de contratación. Este requisito puede ser reemplazado por la clasificación cuando sea requerida por ley. Por otro lado, el artículo 75 permite a los empresarios basarse en la solvencia y recursos de otras entidades para demostrar su capacidad para ejecutar un contrato, siempre que demuestren que dispondrán efectivamente de esos recursos durante toda la ejecución del contrato. Esto se aplica tanto a empresas individuales como a uniones temporales de empresas. Sin embargo, existen restricciones en cuanto a qué capacidades pueden ser delegadas a otras entidades, especialmente en lo referente a títulos de estudio, experiencia profesional y otros criterios específicos. Cuando se recurre a las capacidades de otras entidades, el licitador debe presentar un compromiso por escrito de dichas entidades y el poder adjudicador puede exigir formas de responsabilidad conjunta en la ejecución del contrato. Además, en ciertos contratos específicos, como obras o servicios, los poderes adjudicadores pueden requerir que ciertas partes del trabajo sean ejecutadas directamente por el licitador o por un participante de la unión temporal de empresarios, según lo que haya sido establecido en el pliego correspondiente. El artículo 77 establece la exigencia de los efectos de la clasificación de las empresas en los contratos del sector público. En primer lugar, se detalla que la clasificación será requerida en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, siendo indispensable para acreditar la solvencia del empresario. Para los contratos de obras con un valor inferior a esta cifra se refiere, la clasificación en el grupo correspondiente o el cumplimiento de requisitos específicos también valida la solvencia. Por otro lado, en los contratos de servicios no se exige clasificación, estableciéndose criterios mínimos de solvencia en los anuncios y pliegos del contrato. Para otros tipos de contratos, los requisitos de solvencia se indican en los anuncios y en los pliegos del contrato. Además, especifica el artículo que el cesionario de un contrato debe cumplir con la clasificación si el cedente fuere requerido. Se contempla además la posibilidad de excepción de clasificación en ciertos contratos de obra bajo circunstancias especiales mediante Real Decreto. En caso de ausencia de empresas clasificadas en un procedimiento de adjudicación, se puede excluir la necesidad de clasificación en el siguiente procedimiento, siempre que no se alteren las condiciones y se especifiquen los medios de acreditación de solvencia. Finalmente el artículo menciona que las entidades del sector público no adjudicadoras pueden optar también por este régimen. El artículo 79 establece los criterios y condiciones para la clasificación de empresas en el contexto de contratos del sector público. En primer lugar, se señala que la clasificación se realizará considerando la solvencia de las empresas evaluada conforme a criterios establecidos reglamentariamente, dentro de los cuales se incluyen los indicados en los artículos 87, 88 y 90.
Esta clasificación determinará a qué contratos pueden optar las empresas en función de su objeto y cuantía, dividiéndolos en grupos generales, subgrupos y categorías según su naturaleza y valor estimado. Bueno, para poder clasificarse, las empresas deben cumplir ciertos requisitos, como demostrar su personalidad y capacidad legal, estar habilitadas para realizar la actividad correspondiente y no estar afectadas por prohibiciones de contratar. En el caso de personas jurídicas que formen parte de un grupo de sociedades, su solvencia puede ser evaluada considerando las sociedades del grupo si éstas estarán disponibles para la ejecución de los contratos durante el periodo pertinente, siempre y cuando se respeten las leyes laborales y se obtenga el consentimiento de los trabajadores afectados. Se denegará la clasificación a empresas que se presumen ser continuación o derivación de otras afectadas por prohibiciones de contratar. Para las obras, la clasificación puede ser requerida en subgrupos adicionales si éstas presentan singularidades que las diferencian de las obras normales, con un límite máximo de 4 subgrupos exigibles. La parte de la obra que justifica esta clasificación adicional debe ser superior al 20% del precio total, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Bueno, el artículo 82 establece que la clasificación de empresas para contratar con el sector público tiene una vigencia indefinida, mientras el empresario mantenga las condiciones originales. Sin embargo, se debe justificar anualmente la solvencia económica financiera y cada 3 años la solvencia técnica y profesional, como pues mediante declaración responsable o documentación actualizada según la reglamentación. La falta de presentación en plazo suspende automáticamente las clasificaciones y abre expediente de revisión. Además, la clasificación puede revisarse a petición del interesado o de oficio por la Administración ante cambios en las circunstancias consideradas. Va a ser responsabilidad del empresario informar cualquier cambio que pueda afectar a la clasificación. La omisión de esa comunicación puede resultar en la prohibición de contratar. Bueno, vamos a pasar a la sección segunda, acreditación de la aptitud para contratar. En la subsección primera, sobre la capacidad de obrar, el artículo 84 establece los métodos para acreditar la capacidad de obrar de los empresarios. Y así establece que para las personas jurídicas españolas se requiere la presentación de la escritura o documento de constitución, estatutos o el acta fundacional, debidamente inscritos en el registro público correspondiente. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acredita mediante su inscripción en el registro conforme a la legislación de su país o mediante una declaración jurada o certificado de acuerdo a las normas comunitarias. Finalmente, para otros empresarios, es necesario obtener un informe de la misión diplomática permanente de España en su país o de la oficina consular local.